La noche del Festival del Medio Otoño, mi marido no regresó a casa en toda la noche. Al día siguiente recibí una foto provocativa enviada por su nueva amante. En la imagen, mi marido y mi hijo abrazaban fuertemente a una mujer desconocida, con sonrisas radiantes en sus rostros. Al principio, después de que todo se resolviera, mi marido se arrodilló suplicándome que me quedara en este mundo. Conmovida, acepté, di a luz a sus hijos y renuncié a mi trabajo. Desde entonces me dediqué por completo a mi familia, cuidando de la casa y preparando las comidas. Pero nunca imaginé que tantos años de matrimonio no serían suficientes para superar a su amor platónico. Ante mis preguntas, mi marido respondió con indiferencia. No tienes padres ni familia, ¿a dónde más podrías ir? Será mejor que te portes bien y te quedes a mi lado. Así al menos tendrás asegurado el sustento. Mi hijo, por su parte, abrazaba con fuerza a la otra mujer, mirándome con recelo. Mala mamá, no te permito que digas nada malo de la tía Carolina. Se aprovechan de que creen que no puedo regresar a mi mundo original para lastimarme sin piedad. Pero no saben que si yo quisiera, podría volver a casa en cualquier momento. Mi hijo llegó de la escuela y yo, desde la entrada, lo animé a que se quitara los zapatos. Mientras se agachaba para quitarse la mochila, vi una mancha en el cuello de su camisa. ¿Cuántas veces te he dicho que tengas cuidado al comer para no mancharte la ropa? Suspiré con resignación, y me agaché para sacar un pañuelo y limpiar suavemente la mancha. Entonces, un ligero olor a chocolate llegó a mi nariz. Siguiendo el olor, descubrí que la mancha marrón en su ropa era de chocolate. Mi expresión cambió de inmediato y, mirándolo fijamente a los ojos, le pregunté: ¿has comido chocolate a escondidas? Mi hijo sufre de asma, y el chocolate, al mezclarse con sus medicamentos, podría causarle una reacción alérgica. Tanto su padre como yo siempre hemos sido muy cuidadosos, pero parece que no pudimos evitar que comiera a escondidas. Mi hijo retrocedió unos pasos con culpa, negando con la cabeza repetidamente. Me enfadé y, con la cabeza dando vueltas, no pude evitar preguntarle en voz alta: ¿qué te he enseñado? Un hombre debe ser valiente y asumir sus actos, no debe mentir. Mi hijo se asustó y rompió a llorar desconsoladamente. Me sentí un poco culpable. Al pensarlo mejor, creí que mi reacción había sido exagerada. Es normal que los niños de su edad tengan antojos y coman algo a escondidas. Justo cuando iba a suavizar mi tono para consolarlo, mi hijo me empujó con una expresión de profundo disgusto en su hermoso rostro. Te odio. Prefiero a la tía Carolina. No terminó la frase y, como si se hubiera dado cuenta de algo, se tapó la boca con las manos. Noté de inmediato que algo no andaba bien y, con voz suave, intenté sonsacarle. ¿Puedes decirle a mamá quién es la tía Carolina? Pero por más que intenté con persuasión o con firmeza, mi hijo no dijo ni una palabra más. Es un secreto entre papá y yo. Tú eres una extraña, no puedes saberlo. Dijo y me empujó con fuerza, subiendo corriendo las escaleras mientras me hacía una mueca. Mamá mala. Con cansancio, recogí los zapatos que había tirado al suelo y, exhausta, me recosté en el sofá, mirando una foto mía de cuando era joven y llena de energía, sumiéndome en mis pensamientos. No vuelvo a casa esta noche. El mensaje de texto lo había enviado hacía media hora. Pero hoy es el Festival del Medio Otoño. No hubo respuesta. Revisé la conversación y casi todos los mensajes eran míos. No sé desde cuándo nuestra relación comenzó a entrar en una fase de monotonía. Antes, yo era una exitosa mujer de negocios en el trabajo. Pero Sielinzao me dijo que era demasiado duro y que me quedaría en casa cuidando a nuestro hijo. Así que lo escuché y renuncié a mi trabajo para convertirme en ama de casa. Todos los días me ocupaba de lavar la ropa, cocinar, llevar y traer a nuestro hijo de la escuela y limpiar la casa. Incluso yo misma me daba cuenta de que el arduo trabajo diario me estaba convirtiendo en lo que la gente llama una mujer marchita. Comencé a sentirme insegura, pero él siempre me tranquilizaba a tiempo. Tomaba mi mano con firmeza y me decía con seriedad: eres la mujer que más amo, no pienses demasiado, cariño. Aquí tienes la tarjeta de crédito, compra lo que quieras. Una y otra vez, me dejaba llevar por las dulces palabras de un hombre y seguía dedicándome por completo a esta familia. Pero ahora, incluso yo, que suelo ser ingenua, podía sentir la frialdad de mi marido. Mamá. No puedo respirar.
Mi hijo bajó corriendo las escaleras, tropezándose. Con la cara enrojecida por la falta de aire, parecía que se iba a asfixiar en cualquier momento. Asustada, salté del sofá y revisé a mi hijo con nerviosismo. ¿Qué te pasa? Dime rápido, ¿olvidaste tomar tu medicina hoy? De repente recordé el chocolate que había encontrado en su ropa. ¡Qué descuido el mío! Estaba tan enfadada con él que olvidé algo tan importante. Estaba desesperada, me hubiera gustado poder retroceder en el tiempo y darme una bofetada. Mi hijo se agarraba el cuello con dolor, sin poder decir una palabra. Yo estaba angustiada. Inmediatamente me agaché para revisarlo de arriba a abajo, pero no encontré nada anormal. Sabía que no podía perder tiempo, así que agarré las llaves que estaban en la entrada. Tomé a mi hijo en brazos y corrí hacia el garaje. Una vez allí, con gran esfuerzo y sudando profusamente, logré sentar a mi hijo en el asiento trasero y, con prisa, encendí el coche para ir al hospital. Entonces, desde el asiento trasero, escuché una risa estridente: «Mamá, eres muy tonta, jajajaja». No podía creer lo que veía. El niño, que hacía un momento estaba débil, parecía otra persona. Su rostro mostraba una sonrisa de satisfacción por haber logrado su travesura. Me enfurecí al verlo. Había olvidado lo que le acababa de decir. ¿Crees que es divertido bromear con tu propia salud? ¿Sabes lo preocupada que estaba mamá? Ante mi severo reproche, mi hijo levantó la cabeza y respondió con indiferencia. Es que tú eres muy miedosa. Así juego con otros. Mamá, eres muy aburrida. Contuve mi ira y le dije con paciencia: eso no está bien. No puedes mentir, ¿entiendes? Mi hijo giró la cara con terquedad y resopló. Kimi. Elevé la voz sin poder contenerme. El cuerpo de mi hijo se estremeció. Me preocupé pensando que se sentía mal de nuevo. Pero de repente gritó con desesperación. No eres buena. Solo la tía Carolina se preocupa por mí. ¿Qué haces tú aparte de regañarme? Con razón papá no vuelve a casa todos los días, es porque tú, mala mujer, lo has ahuyentado con tu mal genio. ¿La tía Carolina? ¿Se refería a Carolina? Antes de que pudiera reaccionar, mi hijo abrió la puerta del coche de un empujón y saltó. No quiero una mamá mala, quiero estar con la tía Carolina y papá. Dicho esto, cerró la puerta de golpe y se fue corriendo sin mirar atrás. Las palabras de mi hijo me calaron hasta el hueso como un balde de agua fría. Más que la infidelidad de mi marido, lo que me helaba la sangre era la actitud distante y llena de aversión de mi hijo. Él era el único familiar con el que compartía lazos de sangre en este mundo extraño, el último lazo que me mantenía aquí. Pero ahora, incluso él me detestaba profundamente. ¿Cuál era entonces el sentido de mi existencia? Recordé la época en que Kimi era un niño adorable y obediente. Cuando se acurrucaba tímidamente en mi regazo y me llamaba mamá con dulzura. ¿Cómo lo habían convertido en un niño tan malcriado? Mi hijo no corrió mucho antes de que mi marido, que regresaba a casa, lo alcanzara. León levantó a mi hijo en brazos y le dio una palmada en el trasero, entre risas. A ver, ¿qué le has hecho a mamá para que se enfade? Mi hijo se cubrió el trasero y, con los ojos rojos, comenzó a quejarse. Mamá me ha regañado. Di la verdad, dijo León con rostro serio. Fingí un ataque de asma. Yo también mencioné a la tía Carolina. Su tono se fue apagando y bajó la cabeza con culpa, mordiéndose los dedos. León se tensó, la sonrisa en sus labios se desvaneció por un instante, pero rápidamente la ocultó. Con razón te ha regañado. Te quedarás sin ver la televisión esta noche, ¿de acuerdo? Kimi hizo un puchero con tristeza y asintió suavemente. León llamó a la niñera para que se lo llevara, y luego me abrazó con ternura, su cálido aliento rozando mi cuello. Me daba cosquillas. Cariño, estuve ocupado estos días y no pude recoger al niño, así que le pedí a Carolina que lo hiciera algunos días. Parece que le cae muy bien a nuestro hijo. Así ya no tendrás que estar tan ocupada todos los días, ella se encargará de recogerlo. Y así tendremos más tiempo para nosotros dos. León, como buen hombre de negocios curtido en 1000 batallas. Con unas pocas palabras no solo inventó una razón para la presencia de Carolina, sino que también se mostró humilde y proyectó la imagen de un buen hombre para disipar mis sospechas.
Antes, seguramente me habría dejado embaucar por sus halagos. Pero ahora solo lo veía como un hombre demasiado astuto y lleno de mentiras. Aún así, fingí una sonrisa y besé su mejilla, actuando como si nada hubiera pasado. Como tú decidas. Después de regresar a casa, León asumió con naturalidad el papel de buen esposo, encargándose de la ropa, la comida y de llevar y traer a nuestro hijo. Tal vez sintiéndose un poco culpable, se quedó conmigo unos días más de lo habitual. Pero una llamada telefónica lo hizo salir de repente. Apenas salió por la puerta, recibí una foto en mi teléfono, una foto familiar. Mi esposo y mi hijo abrazaban fuertemente a una mujer desconocida, con sonrisas radiantes en sus rostros. Parecía que ellos eran una familia más que nosotros. Din din din. Recibí otro mensaje, un vídeo de apenas 3 segundos. Las personas que aparecían en él me eran más que familiares. Era un vídeo de ellos besándose. Reconocí a la mujer hermosa y elegante. Era la protagonista de este mundo, Carolina. Una gran piedra cayó finalmente de mi corazón. Después de todo esto, incluso sentí una especie de era lo que tenía que pasar. La infidelidad de León era como una espada que pendía sobre mi cabeza y que finalmente había caído. Ya no tenía que vivir día y noche con el miedo de su amenaza, ni preguntándome cuándo me atravesaría. Todas las cosas que antes me parecían extrañas ahora tenían una explicación perfecta. Las noches que León no volvía a casa, las medias palabras de mi hijo, las miradas de lástima de los empleados. Resulta que la única que estaba ciega era yo. Este amor del que tanto me enorgullecía se había convertido en algo completamente irreconocible. Desperté sobresaltada de un sueño. Había vuelto a soñar con León en la universidad. En aquel entonces me detestaba profundamente y hacía todo lo posible por evitarme. Cada vez que me veía, me trataba con frialdad. Yanni, ¿no te cansas? Yanni, aléjate de mí. Yanni, ya te he dicho que no me gustas porque sigues persiguiéndome. La puerta se abrió. Kimi se rascaba sin parar los granitos rojos que le habían salido por todo el cuerpo, su cara también estaba enrojecida. Mamá, me pica mucho. Pensé que era otra de sus bromas y no pude evitar reprenderlo con severidad. Kimi, ya te he dado demasiadas oportunidades. Kimi estaba a punto de llorar. Se quitó la camisa. Entonces vi que pequeños granitos rojos cubrían densamente todo su cuerpo. Alergia. Revolví cajones y armarios buscando el medicamento para la alergia, pero no encontré nada. No podía ser. Yo guardaba medicamentos para la alergia en cada rincón de la casa, para cualquier emergencia. Al ver la mirada evasiva de mi hijo, me di cuenta de que algo no andaba bien. Dile a mamá, ¿escondiste tú las medicinas? Kimi balbuceó, la tía Carolina me dijo que las medicinas son como veneno y que las tirara. ¿Carolina? Otra vez ella. Sin tiempo para seguir discutiendo, tomé a mi hijo en brazos. Agarré las llaves de la entrada y salí corriendo hacia el garaje subterráneo. Kimi, no tengas miedo, mamá te llevará al hospital. Mi hijo lloraba y se resistía sin parar. No te quiero. Quiero a papá, quiero a la tía Carolina. Lo miré con incredulidad, casi me reí de la rabia. Pero sobre todo sentí una profunda tristeza. Mi matrimonio, en el que tanto me había esforzado, era una farsa. Mi amado esposo y mi propio hijo apoyaban a una extraña. Pero este no era momento para lamentaciones. Lo convencí de que subiera al coche y conduje al hospital a toda velocidad. El pediatra también se asustó al ver las erupciones de mi hijo e inmediatamente nos recetó medicamentos para que le pusieran una inyección intravenosa. Lo acompañé durante todo el proceso, corriendo de un lado a otro. Apenas había logrado que Kimi se tranquilizara, cuando León apareció con Carolina. Carolina no se atrevía a levantar la vista y, entre sollozos, dijo, hermana Yue. La ignoré y me acerqué a León para darle una fuerte bofetada. Esto es lo que has provocado. Así es como cuidas a tu hijo, dejándolo con una extraña, ¿en qué estabas pensando? León, sabiendo que tenía la culpa, no dijo nada. Carolina, llorando, se puso delante de él, hermana Yue, fue mi culpa, yo no sabía. ¡Pum! Con los ojos enrojecidos, también le di una bofetada a ella. Aquí tú no tienes voz ni voto. Si le pasa algo a mi hijo te arrepentirás toda tu vida.
Carolina se cubrió la cara, con los ojos llorosos, luciendo lastimera. Hermana Yue, no se enfade, Kimi está bien ahora, ¿no? Me enfurecí y casi le doy otra bofetada. ¿Bien? Si no lo hubiera llevado al hospital a tiempo, mi hijo ya habría muerto por la alergia. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Agarré un jarrón que estaba junto a la cama y lo arrojé directamente a sus pies. El jarrón de porcelana se hizo añicos, y pequeños fragmentos le cortaron la parte inferior de la pierna. Ella gritó de dolor, se dejó caer al suelo y, con el ceño fruncido, sollozó. Yanni, ya terminaste con tu escena. León me miró con disgusto, con una frialdad como si estuviera viendo a una extraña. Kimi también rompió a llorar, me empujaba para que me alejara y... Descalzo, se bajó de la cama para protegerla con sus pequeñas manos. Mamá mala, no le pegues a la tía Carolina. Es tu culpa por no dejarme comer chocolate. Por eso le pedí a la tía Carolina que me lo comprara, la culpa es tuya. Me mareé y me zumbaban los oídos. Me apoyé en una mesa para mantenerme en pie y, entre la rabia y la ironía, dije. León sin duda es un buen hijo tuyo. Los dos, padre e hijo, defendiendo a tu pequeña amante. Después de tantos años sirviéndolos, así es como me pagan. León se frotó la frente con frustración, apretándose el entrecejo con fastidio. ¿Puedes dejar de ser tan paranoica? Me esfuerzo mucho trabajando fuera de casa y cuando llego tengo que lidiar con tus escenas. ¿Crees que esto tiene sentido? ¿No podemos tener un poco de confianza en nuestro matrimonio? ¿De verdad crees que soy capaz de hacer algo así? Retrocedí unos pasos, riendo fríamente, saqué unas fotos impresas de mi bolso y las arrojé con fuerza a la cara de León. Preguntándole con la voz entrecortada, ¿y qué me dices de estas fotos? También son producto de mi imaginación. Las fotos se esparcieron por el suelo. León recogió una al azar, y su rostro cambió drásticamente. Señorita Su desapareció durante tantos años para ir a Francia a estudiar técnicas para destruir relaciones ajenas. Qué lástima que después de tantos años no haya cambiado de táctica. Sigue enviándome fotos provocativas como antes. El rostro de Carolina palideció. Apretó los labios sin decir una palabra. Ella había abandonado a León por su carrera. Fui yo quien lo acompañó para salir de esa oscuridad. Fui yo quien se esforzó y dedicó su corazón a la gestión del Grupo Lu. Ahora que se arrepentía y quería recuperarlo, ¿qué había sido de la primera mitad de mi vida? Mala mamá, no te permito que hables mal de la tía Carolina. Mi hijo me empujó con fuerza de repente, su hermoso rostro enrojecido por la ira, protegiéndola detrás de él. Verlo defendiendo a una extraña de esa manera me heló el corazón. Con razón papá no te ama. Quiero que la tía Carolina sea mi mamá. Vuelve a tu mundo y no nos molestes más. Di unos pasos tambaleantes para mantenerme en pie, pero escuché una frase que me golpeó como un rayo. Miré a padre e hijo con incredulidad. Una sensación de desamparo me invadió por completo. Nunca pensé que el secreto que había jurado guardar incluso a costa de mi vida sería revelado por León a mi hijo. De repente recordé cuando León se enteró de que yo estaba dispuesta a renunciar a todo para quedarme en este mundo. Lo mucho que le había dolido. Se había arrodillado frente a mí, jurando que solo me amaba a mí y prometiendo una y otra vez que no le contaría mi secreto a nadie más. En efecto, las promesas de un hombre no valen más que el ladrido de un perro. La mirada de León era evasiva, con un ligero rastro de culpa. Carolina me miró con provocación, pero sus palabras eran llenas de falsa tristeza. Kimi, a mí también me caes muy bien. Pero no deberías hacer esto, lastimarás a tu mamá. Su tono era de arrepentimiento, pero en sus ojos solo había satisfacción. Abrazando a Kimi y besando su cabeza con ostentación, como diciendo: Mira, Yanni, incluso tu hijo más amado no puede vivir sin mí, ¿con qué armas me vas a vencer? Kimi levantó la cabeza, su hermoso rostro se veía extrañamente distorsionado. No importa, ya no quiero que sigas siendo mi mamá. El niño al que había criado con tanto esmero y dedicación, renunciando a todo, era capaz de decir palabras tan despiadadas. Pensé que si me esforzaba en mi matrimonio y mi familia, sería feliz. Pero la realidad me dio un duro golpe. De repente me sentí terriblemente hastiada. León, divorciémonos. León soltó una leve risa, su mirada hacia mí era gélida.
no bromees, ¿a dónde podrías ir si no tienes padres ni familia? Será mejor que te quedes tranquilita a mi lado, así al menos tendrás asegurado el sustento. Nunca pensé que todo lo que había sacrificado con tanta devoción se convertiría en su moneda de cambio para controlarme. Sentí una profunda ironía. Carolina echó sal en la herida, aconsejándome con falsa amabilidad. Hermana Yue, ya no es tan joven y tampoco tiene muchos estudios. Le será difícil encontrar trabajo y mucho menos ganarse la vida. La miré con indiferencia. Señorita Su, será mejor que se preocupe por usted misma. Todos envejecemos y la belleza es lo que más fácil se pierde. Además, si no recuerdo mal, la señorita Su tiene casi mi misma edad. Carolina me fulminó con la mirada, sin poder replicar. Después de callarla, dirigí mi atención a León. Asegurarme el sustento. Realmente te sobreestimas. El éxito de León no se habría logrado sin la ayuda del sistema. Al principio, yo usé las recompensas que me daba el sistema para convertir al Grupo Lu en la empresa líder de la región. Él lo sabía, pero se negaba a admitir que era un inútil que dependía de su esposa para tener éxito, así que nunca hablaba del tema. Al oírme mencionarlo, una expresión incómoda cruzó rápidamente el rostro de León. Ten por seguro que mi esposa siempre serás tú, dijo León, suavizando su tono al ver mi estado de ánimo. Sin importarle la palidez de Carolina. Entre ella y yo realmente no ha pasado nada. Carolina acaba de regresar al país y solo la estoy ayudando a familiarizarse con el entorno de Jiangchen. No pienses mal. Además, ¿no crees que es un poco precipitado acusarme de infidelidad basándote solo en una foto? ¿Solo una foto? Solté una carcajada. Realmente no te arrepientes hasta que ves el ataúd. En mi teléfono también tenía un vídeo provocativo que me había enviado Carolina. En esos breves segundos, se besaban apasionadamente. El rostro de León se enrojeció primero, luego palideció gradualmente. Hasta que al final del vídeo, se quedó completamente callado. Saqué de mi bolso el acuerdo de divorcio que ya había firmado y lo arrojé sobre él. Diciendo con seriedad, quiero el divorcio. Por favor, firma aquí. No, la reacción de León fue extremadamente fuerte. Carolina, con los ojos inyectados en sangre, se acercó y lo tomó del brazo. Diciendo entre sollozos, ya te lo ha dicho porque sigues negándote a divorciarte. Por supuesto que no quería. No quería perder el sistema que yo tenía ni el Grupo Lu. León se soltó de su agarre con un tono poco amable, vete. León. León la ignoró. Carolina me fulminó con la mirada y se marchó de mala gana. Esto es una notificación, incluso si no firmas, iré a la corte a solicitar el divorcio. Su mirada se oscureció y respondió con firmeza, no me divorciaré. Si me dejas, ¿a dónde podrías ir? Además, León levantó la vista con una expresión de seguridad y triunfo en sus ojos. ¿A dónde podrías ir? Ja. Por supuesto que volveré a mi mundo. León se rió entre dientes, su mirada hacia mí era gélida. No bromees, ¿a dónde podrías ir si no tienes padres ni familia? Será mejor que te quedes tranquilita a mi lado, así al menos tendrás asegurado el sustento. Nunca pensé que todo lo que había sacrificado con tanta devoción se convertiría en su moneda de cambio para controlarme. Sentí una profunda ironía. Carolina, con la intención de echar más sal en la herida, me aconsejó con fingida amabilidad. Hermana Yue, ya no es tan joven y tampoco tiene muchos estudios. Le será difícil encontrar trabajo y mucho menos ganarse la vida. La miré con indiferencia. Señorita Su, será mejor que se preocupe por usted misma. Todos envejecemos y la belleza es lo que más fácil se pierde. Además, si no recuerdo mal, la señorita Su tiene casi mi misma edad. Carolina me fulminó con la mirada, sin poder replicar. Después de callarla, dirigí mi atención a León. Asegurarme el sustento. Realmente te sobreestimas. El éxito de León no se habría logrado sin la ayuda del sistema. Al principio, yo usé las recompensas que me daba el sistema para convertir al Grupo Lu en la empresa líder de la región. Él lo sabía, pero se negaba a admitir que era un inútil que dependía de su esposa para tener éxito, así que nunca hablaba del tema. Al oírme mencionarlo, una expresión incómoda cruzó rápidamente el rostro de León. Ten por seguro que mi esposa siempre serás tú, dijo León, suavizando su tono al ver mi estado de ánimo.
sin importarle la palidez de Carolina. Entre ella y yo realmente no ha pasado nada. Carolina acaba de regresar al país y solo la estoy ayudando a familiarizarse con el entorno de Jiangchen. No pienses mal. Además, ¿no crees que es un poco precipitado acusarme de infidelidad basándote solo en una foto? Solo una foto. Solté una carcajada. Realmente no te arrepientes hasta que ves el ataúd. En mi teléfono también tenía un vídeo provocativo que me había enviado Carolina. En esos breves segundos se besaban apasionadamente. El rostro de León se enrojeció primero, luego palideció gradualmente hasta que, al final del vídeo, se quedó completamente callado. Saqué de mi bolso el acuerdo de divorcio que ya había firmado y lo arrojé sobre él, diciendo con seriedad: «Quiero el divorcio. Por favor, firma aquí». No, la reacción de León fue extremadamente fuerte. Carolina, con los ojos inyectados en sangre, se acercó y lo tomó del brazo, diciendo entre sollozos: «¿Ya te lo ha dicho porque sigues negándote a divorciarte?» Por supuesto que no quería. No quería perder el sistema que yo tenía ni el grupo Lu. León se soltó de su agarre con un tono poco amable: «Vete». León. León la ignoró. Carolina me fulminó con la mirada y se marchó de mala gana. «Esto es una notificación, incluso si no firmas, iré a la corte a solicitar el divorcio». Su mirada se oscureció y respondió con firmeza: «No me divorciaré. Si me dejas, ¿a dónde podrías ir? Además». León levantó la vista con una expresión de seguridad y triunfo en sus ojos. «¿A dónde podrías ir?» «Ja. Por supuesto que volveré a mi mundo». León se mostró sorprendido, la expresión de triunfo anterior desapareció. Reemplazada por confusión: «¿Qué quieres decir?» No le respondí, simplemente me di la vuelta para contactar al sistema. «Quiero volver». El sistema, que había estado en silencio durante mucho tiempo, finalmente respondió: «¿Estás segura, anfitriona? El viaje de regreso requiere una fuerte emoción como combustible. ¿Estás lista para enfrentar las consecuencias?» «Estoy lista». Recuerdo que cuando le dije a León que preferiría renunciar a todo para quedarme en este mundo. Él se arrodilló frente a mí, jurando que solo me amaba a mí y que nunca le contaría mi secreto a nadie. Pero las promesas de un hombre son solo palabras. León regresó a casa con Kimi en brazos en medio de la noche. Apenas entró, me atacó con reproches. «Eres una madre de corazón frío. Tu hijo está enfermo en el hospital y ni siquiera vas a verlo. Me has decepcionado mucho». Lo miré con indiferencia, sin mostrar ninguna emoción. Kimi, con su carita pálida, extendió sus manitas queriendo acurrucarse en mis brazos. Lo evité. Al ver la mirada de confusión de mi hijo, dije con una leve sonrisa: «Tu padre y yo nos vamos a divorciar. Si necesitas algo, busca a la tía Carolina. No me molestes». «Yanni». León estaba furioso y sorprendido, con incredulidad en los ojos. «¿Qué estás diciendo delante de nuestro hijo?» «¿Qué estoy diciendo? ¿Acaso no aman a Carolina? ¿Acaso no les estoy dejando el camino libre?», dije con una sonrisa fría. El rostro de León se puso rojo y luego blanco. Mostrando una mezcla de vergüenza y rabia por haber sido descubierto: «No me hables en ese tono». Sonreí levemente, mirándolo a los ojos sin ceder. «A partir de ahora, lo que les pase a ustedes, padre e hijo, no será asunto mío. Y por supuesto, mejor si mueren». La maldición mordaz salió de mi boca, dejando a León en shock. Después de todo, no hay muchas madres que maldigan a su propio hijo. Quiso preguntarme por qué me había vuelto tan cruel, pero al ver el profundo odio en mis ojos, no pudo decir nada. León finalmente se dio cuenta de que esta vez realmente los había decepcionado. Tuvo la fuerte premonición de que si me dejaba ir esta vez, me perdería para siempre. A pesar de esto, León se negó a ceder. Se aferraba a la idea de que si no se divorciaba, yo nunca podría escapar de este mundo. Pero sus manos temblorosas delataban su inquietud. Me miró con frialdad, abrazó a su hijo y salió dando un portazo. Finalmente hubo paz. Pero antes de que pudiera disfrutar de mi soledad, Carolina me envió otra foto provocativa. La ignoré y la bloqueé directamente. Ya no me importaba si les iba bien o mal. Estaba preparando un regalo de despedida para él antes de irme.
León volvió a ser tendencia en las redes sociales. Pero esta vez no era por su imagen de esposo amoroso, sino por pruebas de su infidelidad. Los internautas estaban enardecidos. Durante tantos años, León siempre había cultivado una imagen de esposo devoto, lo que le había permitido prosperar en el mundo de los negocios, incluso llegando a ser tendencia en varias ocasiones. Esto había impulsado el precio de sus acciones. Ahora, la imagen del presidente dominante y enamorado se había derrumbado. Y el Grupo Lu se encontraba en medio de una crisis de reputación. No era la esposa de Lu quien lo había acompañado desde cero. Claramente los hombres solo son fieles cuando están colgados en la pared. Siempre promocionando su imagen de esposo amoroso, ya me caía mal. ¿Qué clase de esposo no lleva a su mujer a los eventos? ¡Qué asco de hombre! León, furioso, regresó al verme atacándome con una andanada de insultos: «Estás completamente loca. He trabajado duro durante tantos años para construir el Grupo Lu, y ahora quieres destruirlo. Convoca una rueda de prensa ahora mismo para aclararlo todo». Lo miré con indiferencia, con una expresión de desafío en los ojos. ¿Qué pasa? ¿No te atreves a asumir tus actos? Si quieres que te acompañe a la rueda de prensa, firma el acuerdo de divorcio. La vena de la frente de León palpitaba, con ganas de estrangularme allí mismo. ¿Tienes que llevar las cosas a este extremo? No dije nada, mi mirada firme lo decía todo. Él apretó los dientes y, diciendo «te vas a arrepentir», salió dando un portazo. El departamento de relaciones públicas del Grupo Lu era extremadamente eficiente. En apenas un día, todas las menciones sobre su infidelidad habían desaparecido de las búsquedas. A pesar de esto, las acciones del Grupo Lu sufrieron una caída inevitable. Por la noche, recibí una videollamada de Kimi. «Mamá, la comida del hospital es horrible, el médico solo me deja beber agua. Quiero comer costillas agridulces que tú preparas. Llama a tu papá». Dicho esto, hice el ademán de colgar. «Mamá, ¿de verdad ya no me quieres?». Kimi me miraba con ojos tristes, su carita llena de lágrimas. Suspiré con resignación. «Kimi, ustedes fueron los primeros en lastimarme. Cuando te confabulaste con tu padre para engañarme. ¿No pensaste en las consecuencias? Cuando me insultaste junto a Carolina, ¿no pensaste que algún día podría dejarte? Soy tu madre, pero también soy una persona independiente. Tengo sentimientos y también sufro». Kimi guardó silencio. Después de decir esto, colgué la llamada sin importarme la expresión de tristeza de Kimi. No hacía falta decir quién lo había instigado. Poco después, recibí una llamada de un número desconocido. Apenas contesté, escuché una voz familiar al otro lado. «Kimi no está bien, ¿no quieres probar la comida que le preparé? Te has quedado en el hospital cuidándolo durante mucho tiempo, ¿por qué no salimos a comer mañana cuando le den el alta? León, ¿aún me amas? Tengo mucho calor. Casi vomito la cena de la noche anterior del asco». Colgué inmediatamente. ¿Acaso me estaban usando como parte de un juego perverso? Ya había reunido casi todas las pruebas. Denuncié públicamente al Grupo Lu por evasión de impuestos, malversación de fondos, operaciones ilegales que habían provocado la muerte de empleados y explotación laboral. La noticia se volvió viral rápidamente. Los internautas estaban indignados. «Dios mío, y este hombre se la pasa presumiendo que es un filántropo, es un explotador. ¿Nadie siente lástima por los empleados? Murieron y ni siquiera recibieron una indemnización. Sus padres envejecieron de la noche a la mañana. ¿No es este el mismo que engañó a su esposa, de tal palo tal astilla?». Los esfuerzos del Departamento de Relaciones Públicas del Grupo Lu fueron inútiles. Los vídeos que intentaban censurar reaparecían de nuevas formas. Además de mi participación, los competidores del Grupo Lu también estaban involucrados en esto. Lo que explica la rapidez con la que la noticia se viralizó. León estaba abrumado y no tenía tiempo para molestarme. «Anfitriona, tu misión está completa. El Grupo Lu quebrará pronto, ¿quieres quedarte a verlo?». Negué con la cabeza. Solo quería volver a casa lo antes posible. En cuanto a León, ya no me importaba si le iba bien o mal. ¿Puedo elegir la forma de morir? Sí. Dibujé una sonrisa maliciosa. Por última vez jugaría a lo grande.
Le pedí al sistema que me teletransportara a la azotea del grupo Lu y usé los pocos puntos que me quedaban para comprar la supresión del dolor. También inicié una transmisión en vivo en mi teléfono. Rápidamente mi popularidad atrajo a una gran cantidad de espectadores, superando las 100.000 personas. Con voz entrecortada por el llanto, relaté todos los años que había sacrificado en mi matrimonio y mostré las pruebas de la infidelidad de León y sus diversas actividades ilegales. Carolina nunca imaginó que las fotos que me había enviado para provocarme se convertirían en la prueba definitiva para hundirlos. Los comentarios en el chat se desplazaban rápidamente, todos criticando al hombre infiel y a la mujer malvada. Miré la cuenta regresiva final, me despedí de los espectadores y me lancé desde el piso 23. Mi cuerpo se estrelló contra el pavimento, haciéndose pedazos. En el último instante antes de perder la conciencia, escuché los gritos de la gente a mi alrededor. También vi a León. Mi sangre salpicó su traje negro, dejando manchas. Al ver el pánico y el dolor en su rostro, sentí una satisfacción vengativa. León, quiero que vivas con la culpa el resto de tu vida. Que cada vez que alguien mencione tu nombre, todos sepan que no solo fuiste infiel, sino que también llevaste a tu esposa, quien te acompañó desde el principio, a la muerte. Mi alma flotaba en el aire, viendo cómo él se arrodillaba frente a mi cadáver, sumido en un dolor insoportable. Con manos temblorosas intentaba tocarme, pero no sabía cómo hacerlo. Gianni, eres demasiado cruel. ¿De verdad pudiste ignorar mi vida y la de nuestro hijo, y abandonarnos así? León lloraba desconsoladamente, tomando mi mano temblorosa y murmurando. Por favor, despierta. De verdad me equivoqué, Yue, lo sé. Si tan solo regresaras, haría cualquier cosa por ti. No pude evitar soltar una risa fría. León seguía siendo despreciable. Me engañó mientras estaba viva y ahora se hacía el dolido después de mi muerte. Era repugnante. La policía, alertada por la denuncia, llegó rápidamente y se lo llevó. Después de la investigación de las autoridades pertinentes, se confirmó que todo lo que había dicho era verdad. El antes poderoso grupo Lu se derrumbó por completo, y el antes altivo presidente Lu se convirtió en un prisionero. Carolina tuvo un destino aún más terrible. Desde mi muerte, la indignación pública se desató. Los internautas rápidamente descubrieron su información personal. En poco tiempo se convirtió en la amante que había provocado la muerte de la esposa y que había ascendido gracias a sus artimañas. León, tras ser liberado bajo fianza, la encontró rápidamente. Lo vieron entrar con su coche en una zona roja. En el suelo yacía Carolina, con la ropa hecha jirones. Su cabello estaba revuelto y su hermoso rostro estaba hinchado y enrojecido por las bofetadas. León encendió un cigarrillo, sus finas cejas ocultas tras el humo. Al verlo, el hermoso rostro de Carolina se distorsionó por el odio, gritando entre dientes, «¿León?». Se abalanzó sobre él, gritando. «Todo es tu culpa, maldito loco, maniático, muérete, muérete. Tú fuiste quien llevó a tu esposa a la muerte y ahora me culpas a mí». Se quedó sin fuerzas, pero aún así intentó clavarle un puñal en el corazón a León. «Con razón Gianni no te quería. Prefirió morir antes que estar contigo, jajajaja, qué patético». León tiró el cigarrillo sin expresión y les ordenó a los hombres que lo rodeaban. «Pueden hacer lo que quieran con ella, incluso matarla, pero asegúrense de limpiar todo después». Los hombres asintieron y se abalanzaron sobre ella. Me dio un poco de asco ver eso. Claramente León me había fallado, ¿por qué la torturaba a ella? Incluso si ella había tenido la intención de seducirlo, ¿acaso no había sido él quien me había lastimado profundamente? Si tuviera algo de conciencia, debería haberse quitado la vida como expiación. Los gritos de Carolina se fueron apagando. No quería seguir viendo, pero el sistema me dijo que tuviera paciencia, que aún faltaba lo mejor. Y efectivamente poco después León, que se había marchado hacía poco, fue arrestado por policías de civil. Se resistía furiosamente sin dejar de gritar. ¿Saben quién soy? Soy el presidente del grupo Lu, les irá muy mal si se meten conmigo. La policía lo esposó con una sonrisa fría, será mejor que te preocupes por si podrás salir de esta. A León lo subieron a un coche con la boca tapada. A Carolina la sacaron en una camilla. Estaba casi desnuda y sangraba abundantemente. Como mujer, sentí algo de compasión.
No me atreví a mirar más y le pedí al sistema que se saltara esa parte y me transportara de regreso a mi mundo. Una luz blanca brilló ante mis ojos y al abrirlos de nuevo, estaba de vuelta en mi mundo. No solo eso, también descubrí que tenía una gran cantidad de dinero extra en mi tarjeta. Finalmente era libre. Después de un tiempo, cuando casi había olvidado todo lo que había vivido, el sistema apareció de nuevo. Me informó que Leon había sido condenado a muerte, que Carolina había perdido la razón y que Kimi, huérfano, había sido enviado a un orfanato por una organización benéfica. Ya no necesito que me cuentes sobre ellos. Miré la única foto que había traído de ese mundo, la hice pedazos y la arrojé al viento. El pasado se había desvanecido, finalmente se había ido.